Tarde. Buenos días. Le damos las gracias al Señor una vez más que estamos acá, hermano. Hemos podido alabar, glorificar, exaltar el nombre de nuestro Dios, darle gloria y honra. Amén. Conscientes, hermano, de que podemos estar en este lugar. Dios ha permitido de que tengamos salud, estemos acá. Glorifiquemos su nombre cuando muchos no pueden. Muchos no pueden, hermanos. Nosotros debemos estar agradecidos de la posibilidad que Dios nos ha dado de estar en este lugar. Yo meditaba, hermano, que muchas veces quizás nos sintamos afligidos, necesitados, solos, pero hay personas que quisieran estar en el lugar donde nosotros estamos. Nosotros visitamos cárceles, hospitales, refugios, centros de personas discapacitadas, albergues, personas que están en centros de rehabilitación. Y nosotros, bueno, hermano, que estamos con salud y con la posibilidad de movernos, de estar tranquilos, debemos estar agradecidos, hermano, de lo que Dios nos ha dado, ha hecho en nuestras vidas. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Bueno, hermanos, hemos estado viendo una serie en estos días sábados, que hemos estado de ayuno, en oración, y también lo dedicamos a la evangelización. Hemos estado viendo una serie en el libro de Efesios, hemos visto ya el capítulo número 1, capítulo número 2, capítulo número 1, donde encontramos las grandes bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fueron bendiciones que el Padre designó en Cristo antes de la fundación del mundo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, verso 2. Luego vimos también el capítulo número 2, donde el apóstol Pablo, después de haber hecho una oración, que Dios le dé espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación, que es lo que nosotros encontramos en Isaías capítulo número 11, el espíritu que se derrama en el Mesías, espíritu de consejo, espíritu pues de inteligencia espiritual. El apóstol Pablo va a dejar claro a los efesios que todo lo que han recibido es por gracia soy salvo. No se crean que somos seleccionados, porque el apóstol Pablo también deja claro en el capítulo número 4, que ya también lo vimos, que nosotros éramos los mismos que los demás. Ahora, todo esto ha venido, es por la reconciliación por medio de la cruz, dice el apóstol Pablo también en el capítulo número 2. Y lo deja sentado en el capítulo 2, de que nosotros no teníamos parte, pero que por medio de la reconciliación, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, dice el apóstol Pablo que en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, pero que ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, haber hecho sido cercano por la sangre de Cristo. Amén. No por algún método o medio que nosotros tengamos, sino que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Luego también vimos en el capítulo número 3, el apóstol Pablo va a dejar claro el ministerio que se le dio hacia los gentiles, que fue confirmado en Hechos capítulo número 13. Y luego va a decir el amor que excede a todo conocimiento. Es importante, hermano, porque estas personas que fueron llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu e inspirados por el Espíritu, no dejan fuera el carácter principal de nuestro Dios, que es el amor. Como lo dice el apóstol Pablo también a los romanos en el capítulo número 13, verso 8, que el cumplimiento de la ley es el amor, porque dice, amarás al Señor tu Dios
Y en esto, dice Cristo, se reduce toda la ley. Amarás al Señor tu Dios. No se trata de hacer buenas obras, de hacer una acción, de tener un pensamiento o un comportamiento, sino se trata, hermano, de una naturaleza, que es creada y hecha nueva por el Espíritu en nuestras vidas. Así que no se trata de una posición social o una condición, sino de una naturaleza divina que hemos sido partícipes y ahora podemos amar a Dios. Y así cumplir la ley de Dios, porque esa es la ley que Dios manda. Amarás al Señor tu Dios. Y eso no lo podíamos cumplir nosotros porque estábamos separados del Señor. En el capítulo 4 vimos algo muy importante, la unidad del Espíritu, hermano, que es lo que nosotros estamos acá viviendo. Si bien es cierto, nosotros vamos a un centro comercial, quizás alguno de nosotros se compra alguna prenda de vestir, cualquiera de ustedes podría agarrar el color que usted quiera, pero Cristo tiene un solo color para cada uno de nosotros, hermano. Nosotros no podemos escoger el Cristo que nosotros nos venga en gana, el que más nos guste, no. Nosotros como seres humanos, hermano, hay muchas cosas aquí en la tierra que nosotros podíamos tomar la decisión, la que mejor nos guste, la que mejor nos parezca, la que nos caiga bien. La que cuando nosotros vayamos a un restaurante, pidamos un plato de comida, ese es el que me gusta, o echarle un poquito más de sal. Pero hay un solo Cristo para todos. Usted no puede ir allá y no, dame un Cristo, voy a ir al cielo y yo quiero este Cristo. No. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo, está dividido Cristo. O sea, hay un Cristo para fulanejo, sutanejo y perencejo. Pues no. Tampoco hay varios cuerpos. Aunque nosotros aquí pudiéramos escoger la iglesia en la que, bueno, aquel pastor me cae bien, se ríe más. Aquel hermano predica, me gusta cómo se viste, la colonia que usa. En Cristo no podemos hacer eso. Cristo nos hizo libre para estar en un solo cuerpo. Aunque haya muchas iglesias locales, hay una sola universal. Usted no puede decir entonces que va a orar por aquel pastor porque se viste mejor. Usted tiene que orar por todos los pastores. Tenemos que orar por todas las iglesias, así no nos gusten algunas. Porque somos un cuerpo, somos un espíritu, estamos en una sola unidad. Hay un solo Dios, dice, un Padre de todos, en todo y sobre todos y por todos. Y entonces, nosotros tenemos una vida nueva en Cristo. Este libro tiene 6 capítulos, son 3 de doctrina y 3 prácticos. Una vida nueva en Cristo. El apóstol Pablo manda a despojarnos del viejo hombre. Dios no te va a venir a despojar porque ya te dio el poder, la autoridad, para que tú te despojes de corazón. No somos títeres ni roboces. Dios nos quiere que nosotros seamos obedientes. Todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, pero todo no me edifica. ¿Cómo yo sé que eso me conviene o no me conviene? Bueno, conociendo la buena y perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta a Él. Conociendo su palabra, para eso que estamos aquí. Y dice el apóstol Pablo, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No podemos engañar los unos a los otros. Es como que yo esté orando aquí, orando por el pastor para que el Señor lo sane, pero allá en mi trabajo estoy hablando mal de él. Soy un chismoso. Ese es uno de los mensajes que nuestra hermana Luciana trajo acá el jueves. Una iglesia fría, tibia, mentirosa. Y usted sabe lo más trágico de ese mensaje que dio la hermana Luciana ahí, el autoengaño. Que estamos bien con Dios, pero resulta que cuando Dios nos saca la radiografía espiritual, estamos graves de una cama. Estás muerto, le dijo el Señor a una de esas iglesias. Entonces el apóstol Pablo ahora nos manda a andar como hijos de luz. Amén. Efesios capítulo número 5, verso 1, lo leemos así en el poderoso nombre de Jesús. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí está el amor. Hijos amados, Dios nos amó. Jesucristo dice que Dios hace llover sobre justos e injustos porque Dios nos ama. No está viendo cómo aquel está vestido, qué es lo que está haciendo, sino que la lluvia le cae a él. Hay un mandato a la creación,
a no hacer acepción de persona, hermano. El sol no sale y no sale para los drogadictos. El sol sale para todos los que están allá afuera. Aún para los que están presos. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermano, es impresionante cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, que en 2 versículos esté un mensaje poderoso y consolador, con palabras sazonadas, que quizás muchas veces nosotros quisiéramos hacer una carta así, pero no podemos muchas veces conseguir las palabras, por más técnicos que seamos, por más profesionales que nosotros seamos. Esto no se trata de un tecnicismo o una profesión, sino que se trata de lo que, como el apóstol Pablo también le dijo a la carta a los filipenses, que Dios es el que coloca en nosotros el querer como el hacer, las palabras, la sabiduría. Y eso es lo que el apóstol Pablo habla, que nuestra boca esté sazonada con las palabras de verdad. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es por eso que hay personas que dicen, bueno, pero es que tú no puedes ser así porque tú eres así. No es que yo no quiera ser así o no pueda ser así, sino que Dios me demanda que no sea así. Dice, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanería que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, fíjense cómo el apóstol Pablo engloba en una esfera el agente de la idolatría. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o avaro o inmundo que es idólatra. Entonces fíjense que muchas veces nosotros enfocamos la idolatría nada más que a las imágenes o a la adoración de lo que no es Dios. Simplemente, hermano, con ser un avaro somos idólatras. Dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Entonces cuando nosotros decimos que todo me es lícito, me es lícito yo ser avaro. Claro, me es lícito, pero no me conviene, no me edifica. ¿Por qué? Porque viene la ira de Dios. Entonces quizás estoy en un hospital y digo, porque si soy un hijo de Dios, pero ¿por qué estoy en esta condición? Muchas veces también tenemos que pasar una radiografía en nuestras vidas. ¿Por qué estamos pasando por lo que estamos pasando? No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Fíjese que no se equivoca el apóstol Pablo y dice porque el fruto, no los frutos, sino el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Este es lo que dice Isaías en el capítulo número 50, de justicia se vistió el Señor con la verdad. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Ese es como que me den una sopa buena, que se ve así caliente con todos aquellos componentes que la componen y que yo la veo rica y deliciosa, pero que tiene un veneno. Tenemos que tener cuidado, hermano, no caer en el autoengaño, porque quizás el Señor le dijo al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es agradable lo que Dios pudiera ver o nosotros presentarle al Señor o la persona ver, pero el Señor ve el corazón, qué es lo que hay dentro de nosotros. Y no participéis en las obras infractuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cuando nosotros salimos allá afuera a predicar el evangelio, tenemos que tener un testimonio, porque la gente dice, provoca que tú me estés predicando a mí si tú eres un ladrón, o un borracho, o un adúltero, o un mentiroso. Provoca. Entonces, hermano, dice, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz,
son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. No es necesario que el Señor a mí me dé una revelación acá y me diga, no, cuando usted lee la palabra es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra en usted. Y lo desmascara a cada uno de nosotros, lo que estamos haciendo, nos revela, nos manifiesta. Pero muchas veces entonces, ¿qué pasa? Que es como dice el apóstol Juan en el capítulo número 3. Nosotros siempre leemos Juan capítulo número 3, verso 16, pero nos olvidamos del 17. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis. El apóstol Pablo nos manda a examinarnos cómo andamos. Y dice, no como los necios, sino como los sabios, con sabiduría, con entendimiento. El apóstol Pablo está haciendo aquí alusión al libro de Proverbios, la mujer necia y la mujer sabia. Dios toma dos ilustraciones con la mujer aquella pues que se perfuma, está bien bonita, se pone el mejor vestido, pero se va con todo hombre que ella consigue. Un autoengaño pues, pero quizás aquella que es humilde, que se viste con modestia, pero es para agradar a Dios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No es ahora, hermano, que los días son malos. El hombre, desde que pecó en el huerto del Edén, los días vienen a ser malos, hermano. Porque por eso Dios en el capítulo número 6 de Génesis destruyó el mundo entero y dejó a 8 personas nada más. Porque la maldad dice que era mala en extremo y los designios del corazón del hombre, todo era al mal. Entonces no ha cambiado. El ser humano tiene una naturaleza malvada por el pecado. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, lo cual sea la voluntad del Señor. Es importante, hermano, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 6, que oremos que se haga su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No podemos ser ignorantes. Aquí está una palabra también muy importante, la hemos predicado en estos tiempos que estamos predicando el ministerio del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. La voluntad de Dios, hermano, no os embriaguéis con vino. La persona se sale fuera de control con el vino, haciendo lo que le viene en gana y no teniendo en su mente y en su corazón lo que es bueno o lo que es malo, y termina siendo un individuo como el que dijo Isaías en el capítulo número 5, que a las tinieblas le dicen bueno, luz, y a lo amargo le dicen dulce, no disciernen. Pero el Espíritu Santo, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, nos controla conforme a su voluntad. Espíritu, hermano, de poder y de dominio propio. No somos controlados por nuestras emociones, como mucha gente, hermano, verdaderamente y lamentablemente se lo creen. No somos controlados por nuestras emociones, somos controlados por el poder de Dios con sabiduría y entendimiento, hermano. Entendimiento. La manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que ver con nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿Cómo andamos? Es por eso que el apóstol Pablo dice, ¿y cómo andamos? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es importante, hermano. Un corazón nuevo Dios nos los ha dado. Ya nosotros no tenemos corazones de piedra. Nosotros tenemos un corazón nuevo, un corazón de carne. Somos nueva criatura. No nos debemos dejar engañar por el enemigo. No os maraville, porque Satanás se viste como ángel de luz. Tenemos que tener cuidado. Me temo, dice el apóstol Pablo, que como Eva fue engañada en el huerto del Edén, parte de los mensajes que trajo nuestra hermana el jueves, vuestros sentidos también sean engañados. Y Satanás engaña, es por eso que nosotros debemos estar persuadidos con que Dios os ha dicho. Imagínense. Entonces son palabras persuadidas. Y después entonces le dio también la mentira. No.
tranquilo que no le va a pasar nada. Entonces, hermano, así le dan un veneno a uno. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso pues que el apóstol Pablo le da las gracias al Señor, pero en Cristo, porque no depende de nosotros. Entonces, hermanos, cómo el apóstol Pablo comienza esta carta poderosa, que es paralela con la carta a Colosenses, Efesios. Entonces el apóstol Pablo continúa el pensamiento del capítulo número 4, tratando la unidad del espíritu, la renovación del entendimiento y el despojo del viejo hombre. Ahora nos insta, nos instruye a manifestar, a tener una vida práctica en Cristo, que comienza con la unidad en el espíritu, pero también, hermano, impregnado con el amor de Dios. El énfasis de la unidad, mientras que ahora en Efesios el apóstol Pablo nos va a mostrar la santidad en amor como el fruto del Espíritu. Es algo, hermano, natural en nosotros, no tenemos que producirlo, es lo que nosotros tenemos, es lo que nosotros ahora nos va a definir. El creyente no solo es llamado a conservar la unidad, sino a andar en amor, en luz, en sabiduría, como resultado de haber sido regenerado por el Espíritu. Regenerado por el Espíritu. Hermano, no se trata de conservar nuestra reputación humana para que hablen bien de nosotros, como un humano que tiene un buen comportamiento. No buscando nosotros exaltar nuestra propia personalidad, sino más bien andar conforme a la palabra del Señor, no lo que me conviene a mí. El apóstol Pablo dice que cuando él iba a predicar en el libro de los Hechos, él tenía en mente algunos sitios de él ir a predicar, quizás conocía gente por allá, o se imaginaba que en alguna comunidad, como había algunos gentiles o judíos, que de repente tendrían algún comportamiento piadoso, ahí el evangelio iba a hacer más efecto. Y Dios le dijo, no, ahí no. Es donde Dios quiere y donde Dios sabe. Entonces no se trata de nuestro comportamiento humano, nuestra percepción, sino se trata de la obra generadora y poderosa que el creyente ha recibido en un llamado poderoso. El apóstol Pablo muestra 3 maneras en el cristianismo. Andad en amor, Efesios 5 del 1 al 7. Andad como hijo de luz, Efesios 5 del 8 al 14. Y andad sabiamente lleno del Espíritu, Efesios 15 al 21. Perdón, 5, el 15 al 21. Bueno, estoy diciendo los textos, porque estamos en el capítulo número 5. Del 1 al 7 andad en amor, del 8 al 14 como hijos de luz y del 15 al 21 lleno del Espíritu. Ahora, hermano, el reto está en nosotros no ser oidores olvidadizos y ser conscientes de lo que somos. Sé consciente de lo que somos. Mire, cuando usted se gradúa en una universidad y le dan un título de doctor y de ingeniero, eso no se lo olvida a usted. No se lo olvida. Y muchas veces hasta somos arrogantes y tenemos un anillo, somos ingenieros o somos doctor. Y lo queremos exaltar más de lo que Dios nos los ha dado. A las personas que le dan hoy día un reconocimiento como el Premio Nobel de la Paz, eso sale en todos los periódicos, en todas las redes sociales, pero que somos hijos de Dios, eso no lo saca CNN, eso no lo saca los grandes medios de comunicación. Más bien nos dice, esos son unos chancletúos que no tienen donde caer muertos. Pero la diferencia es cuando nosotros nos morimos, hermanos. Como nosotros hayamos andado aquí, andamos en amor, andamos como hijos de luz, andamos llenos del Espíritu. Entonces el apóstol Pablo, hermano, luego aplica unos versículos a la vida espiritual, revelaciones domésticas, particulares, matrimonio, la unión en Cristo, la iglesia como modelo perfecto en amor, sujeción y santidad. Amor, sujeción y santidad. Hermano, someteos el uno al otro, cuando el apóstol Pablo va a hablar más adelante, del verso 22 en adelante al 23, cuando toma como ejemplo el matrimonio. No es que el hombre va a someter a la mujer o la mujer al hombre, dice someteos pues a Dios primeramente.
un corazón sometido a Dios y nos va a tratar en amor. Nadie va a procurar lo suyo propio sin querer el bienestar del otro. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como dice también el apóstol Pablo a los Filipenses, así también nosotros tenemos que hacer. En el capítulo número 7 de los Hechos nosotros encontramos un ejemplo, hermano, poderoso y quizá fuera de sí para muchos, donde Esteban lo sentaron los grandes líderes que mataron a Jesús y lo llevaron ante Pilato y lo entregaron para ser muerto. Y luego le hicieron lo mismo a él. Y él terminó diciendo, ustedes crujen los dientes porque yo le estoy diciendo la verdad, no abren los ojos. Y lo cayeron a piedra, lo llevaron fuera de la ciudad. Y él le dijo, Señor, perdónalo, no le tomes en cuenta estos pecados. A nosotros muchas veces cuando nosotros nos hacen algo, nosotros decimos, cuidado que te metes con un hijo de Dios, es mejor que te ate una cuerda en el cuello, no sea que Dios te va a mandar un juicio. Y si fuéramos nosotros, hermano, ¿dónde estuviéramos nosotros? Yo lo veo por mí, como yo siempre le digo, que yo caía a piedra a los evangélicos. ¿Dónde estuviera yo? Entonces, hermano, cuando yo veo a una persona que me falta el respeto, ese no sabe lo que dice, no sabe lo que hace. Hermano, maldecir al pueblo de Dios es que nosotros estamos en Cristo y el Señor Jesucristo le dijo, ¿a quién le dijo que perseguía a Pablo? Pablo, ¿por qué me persigue? Pablo entendió que todas las maldiciones, todos sus malos pensamientos y todo lo que le había hecho a la iglesia se lo había hecho a Cristo. Entonces la persona cuando se muera, Dios lo va a sentar en un banquillo y le va a decir, como dice Mateo 25, por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Esa es la identidad ahora, hermano. Jesús se identifica con su pueblo y el que no es conmigo, contra mí es. Aquellas personas que recibieron maldiciones aquí y fueron tratados mal, pero no estuvieron en Cristo, bueno, te lo merecía. Porque eras un pecador, no viniste a mí. Y eso es lo que ahora, hermano, la palabra de Dios nos muestra. Andad en amor, porque el fruto del amor es gozo, paz, paciencia, benignidad. Sé imitadores de Dios como hijos amados. El fundamento de toda ética cristiana no es la ley mosaica, sino la imitación del carácter de Dios revelado en Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy. Pero si ese mandamiento estaba viejo en Deuteronomio capítulo número 6, de hace muchos años. ¿Y por qué Jesucristo dice que es nuevo? Porque nunca Dios había venido en un cuerpo humano, ni se había hecho tal semejante acción. Ahora hagan como yo le estoy haciendo, es algo nuevo. Y va a venir el Espíritu Santo y ahora sí le va a circuncidar el corazón y le va a dar el Espíritu para que ustedes amen. Ya el amor no va a estar en las tablas de piedra, sino va a estar en el corazón. Y lo van a poder vivir, sentir, palpar y andar en Dios. Ser imitadores de Dios implica, hermano, que Dios es espíritu, pero el hombre simplemente vivía de las tablas de la ley porque era pura carne. Pero ahora, estando en el espíritu, tiene una, como utilizando palabras nuevas, compatibilidad. Somos compatibles ahora. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones nos hace ver, sentir, palpar, degustar esta palabra. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. No es una perfección a toda cabalidad. Es un conocimiento pleno y perfecto que tenemos por medio de la palabra de Dios, que lo tenemos en la mente. Quizás exactamente y completamente quizás no lo llevemos a cabo, pero sí lo sabemos y discernimos. Porque nosotros somos olvidadizos. La santidad cristiana, hermano, no es una imitación externa nada más de lo que vimos ver hacer a Cristo, sino es una comunión íntima, interna, con nuestro Dios a diario, como lo dice Romanos 8:29, que nosotros nos conformemos a la imagen de su Hijo. Para eso fuimos llamados, para que ser conformados a la imagen del Hijo. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante. El amor cristiano tiene un modelo sacrificial. Hay un sacrificio, hermano. Dios nos conoce en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza caída, y pone los ingredientes esenciales para contrarrestar la naturaleza humana, el orgullo, la arrogancia, que es lo que muchas veces, hermano, la gente no viene a Cristo, por el orgullo, la arrogancia. El qué dirán. El qué dirán. Entonces, hermano, el apóstol Pablo dice, orá en todo tiempo también. Es una acción diaria, continua, hermano. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. ¿Por quién? Por Cristo. Segunda de Corintios 5:14. La entrega voluntaria a Cristo es un modelo supremo del amor. No se trata de un sentimentalismo, sino de un sacrificio redentor en obediencia. Porque, hermano, nosotros muchas veces decimos, yo siento al Señor, pero ¿qué cuando tú no sientes nada? Entonces no se trata, sino es de un sacrificio, en una obediencia, hermano, en una constante en nuestra mente, en nuestro corazón, de estar consciente de que somos hijos de Dios y que Dios es amor, es paz. Y luego dice, pero, hay un pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. El amor divino no da lugar a la impureza. Pablo une la inmoralidad sexual y la codicia como ambas que surgen de un corazón egoísta e idólatra, que simplemente, hermanos, jalamos, como dicen vulgarmente, para nosotros mismos. Queremos lo bueno para nosotros nada más, egoísta. Huid de la fornicación, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no nos manda a orar, a ayunar, a proclamar y a poner nuestras rodillas como muchas personas hacen en dos tapas hasta que botemos sangre. Dice, huye, como le dijo también a Timoteo, y le dice a los corintios, huid de la fornicación. Huye de estas cosas, le dice a Timoteo, huye. No es que nada más que te vas a poner a orar, a ayunar, porque tú eres más fuerte, no, sino que huye. ¿Qué hacemos nosotros? Como vimos en la película del tsunami, aquellas personas vieron que el mar se retrajo y se fue para allá, lejos, y decían, no, viene un tsunami. ¿Te vas a poner de rodilla a orar? Huye, dice la palabra. Hay algo que nosotros no podemos, hermano, no podemos contra eso. Es la mano de Dios, es el juicio de Dios y si Dios le dio a esa persona el alumbramiento, un niño que estaba ahí le dijo a la mamá, no, yo estuve en la escuela y me dijeron esto, hay un tsunami, vámonos, mamá. Y los adultos le hicieron caso al niño. Entonces no se trata de la posición que nosotros tengamos. Cualquier joven nos dice a nosotros, huye de la fornicación. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, sé tu ejemplo de los creyentes. Sé tu ejemplo de los creyentes. No te pongas a orar y a buscar hacer un artilugio en ciertos momentos o en ciertas circunstancias, sino más bien sé sabio y huye, porque el avisado ve el mal y se aparta. No es nuevo. El apóstol Pablo no está trayendo una doctrina nada más que nueva, ya es vieja por los profetas. El avisado ve el mal y ¿qué hace? Se aparta. Se aparta. La santidad práctica del creyente se expresa tanto en la conducta moral como en el lenguaje. Porque también no es solamente lo que nosotros hablamos, sino también cómo nos comportamos. Como hay gente que dice, bueno, tus hechos gritan más que tus palabras. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. No nos equivoquemos, como le dije. Nosotros no podemos llevarle una sopa a Dios que a Él no le va a gustar. En la carta de Apocalipsis, en el capítulo número 2 y 3, está claro ahí lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas iglesias se veían bonitas por fuera, unas estaban ciegas, muertas, hambrientas,
Porque por fuera se veían, ok, está bien, tengo un buen carro lujoso, tengo un buen trabajo, mi nevera está, mi refrigerador está, que se cae, full. Pero espiritualmente, ¿cómo está? Como un perro seco. Así mismo. Entonces, claro, los vecinos te podrán ver, wow, el bendecido. Bendecido. Pero cuando Dios te se le aparece y le hace la radiografía, tú lo que eres un muerto espiritual. Un muerto. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos un carro lujoso, la nevera, el refrigerador lleno, que tengamos dinero. Porque muchas personas dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa palabra, ¿de dónde sale? El apóstol Pablo dice, he aprendido a tener mucho como no a tener nada. No es simplemente decir que todo lo puedo en Cristo. Y entonces cuando yo estoy mal, no tengo nada, me apropio de esa palabra. Pero hermano, quizás más difícil es cuando yo tengo mucho. Porque cuando no tengo nada estoy clamando, pero cuando tengo mucho me olvido de Dios. Soy el bendecido, ya Dios no me hace falta. Así están muchos evangélicos por ahí y proclamando el reino aquí en la tierra. Y haciendo de su vida un reino no espiritual, sino materialista, para ser visto por los hombres, como hacían los fariseos, los saduceos, los escribas. Y es por eso que el Señor Jesucristo sacó la bienaventuranza y le dijo, mira, bienaventurados los fariseos que viven en las mejores casas lujosas. No, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque estas personas por fuera ensanchan su filastera y se ven, wow, pero delante de Dios, ¿cómo están? El Señor Jesucristo después se lo dijo en el capítulo número 23, son unas tumbas por dentro, están llenos de huesos de muertos. Pero la gente, hermano, su modelo era los fariseos, los saduceos y los escribas, su modelo, como los grandes religiosos que nosotros vemos aquí. Pero cuando se mueren, por dentro están muertos, llenos de huesos de muertos, dice el Señor. Y los bienaventurados, le dijo el Señor, bueno, ¿quiénes eran? Las personas que ustedes echan, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, van delante de vosotros al reino porque se han arrepentido, han reconocido que son pobres espirituales, que necesitan de la palabra del Señor, que necesitan del amor de Dios, aunque fornicarios, avaros, hechiceros, mentirosos, se arrepintieron porque se dieron cuenta que ninguna impureza delante de Dios va a ser recompensada. Pero recuerda, la impureza te excluye del reino. Entonces también podemos caer en el autoengaño, hermano, porque podemos tener un corazón impuro y por fuera estamos como el árbol ese de Navidad que le ponen todas las luces, wow, qué bonito. Pero después ya a los 3 meses está seco, porque simplemente es un árbol artificial que se puso ahí. Entonces, hermano, tengamos cuidado. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10. El reino de Cristo no admite contaminación moral. Su herencia es espiritual y santa. Nadie os engañe con palabras vanas. Ahí está, hermano. Palabras vanas. Eso muchas veces es lo que nosotros queremos escuchar. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo en Primera de Corintios 11 le dijo a los corintios, están ¿qué? Debilitados, enfermos y muertos. Porque se dejaron llevar por estas palabras vanas, por la sabiduría del mundo, por lo que decían los filósofos. Pero entonces, hermano, Pablo les advierte que el relativismo moral de afuera no es la espiritualidad que nosotros tenemos en Cristo, hermano. Así que tenemos que tener cuidado con eso. El creyente debe separarse del mundo y no buscar una superioridad superficial, sino la santificación que viene por medio de la palabra de Cristo, hermano. Así pues, hermano, que la palabra de Dios nos habla, el fruto espiritual es luz, amor, gozo y paz. Como dice también en Romanos capítulo número 14, que el reino de Dios es gozo, paz y justicia en el Señor. No las filosofías mundanas y mentales que nosotros tengamos, hermano. Bueno, hemos dejado acá entonces este mensaje hasta el versículo número 20.
dando siempre gracias a Dios en todo, en nuestro Padre Celestial, por lo que nos ha dado en Cristo Jesús. Y luego después veremos, someteos los unos a los otros. La manera del sometimiento en Cristo, no es como la que el mundo ha hecho. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios amado, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad y por tu misericordia, como lo dijo nuestro amado hermano profeta. Por esa misericordia no hemos sido consumidos, ni fuimos consumidos, sino que por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, fuimos llamados, consolados, transformados e injertados, Señor mi Dios amado, a tu pueblo. Gracias, Señor, porque como lo dice nuestro amado apóstol Pablo, que somos ciudadanos, Señor, del cielo, Padre amado, exponiendo nuestras mentes, nuestros corazones y siempre reconociendo nuestra debilidad y nuestra condición, no autoengañándonos, Señor, sino sabiendo tu voluntad, Señor mi Dios amado. Lo que tú nos dices no es, Señor mi Dios amado, para descalificarnos, ni para hacernos sentir mal, ni triste, sino para que seamos conscientes de lo que somos y no nos autoengañemos, ni nos dejemos llevar por nuestras propias pretensiones, ideales o sentimientos, Señor. Sino que seamos conscientes, Señor, de tu voluntad, que seamos sabios, Padre amado, que seamos entendidos cuál es tu voluntad, Padre amado, lo que tú nos dices, Padre amado, Señor, como lo dice tu palabra, Señor mi Dios amado, que hallemos el consejo bueno, Señor mi Dios amado, que nos apartemos del mal, Señor mi Dios amado, que seamos obedientes, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, Padre amado, que seamos conscientes, Señor, que estas cosas, Señor mi Dios amado, que muchas veces nosotros nos descarrilamos, viene tu ira, Señor, el castigo, la disciplina, Padre amado. Así que ten misericordia de nosotros, ábrenos, alúmbranos, Señor, porque es mejor que seamos advertidos, Señor, mi Dios amado. Que nos vaya a caer, Señor, de repente tu juicio, Señor, y tu disciplina, Padre amado. Gracias porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos amas, porque tu palabra dice que qué padre que ama a su hijo no lo disciplina o no le advierte, Señor, mi Dios amado. Porque eso lo dice tu palabra, que tú siempre estabas ahí con los brazos abiertos esperando que tu hijo regresara, Señor, mi Dios amado. Por tu amor, por tu misericordia. Y es por eso que el hijo por el estómago regresó, Señor. No por el amor que le tenía el padre, sino por las carencias que vio que pasaba. Pero tú lo permitiste para que él pudiera ver y entender que había un Dios en los cielos y el cual él había pecado contra su Padre y contra Dios. Señor, perdónanos, Señor, muchas veces. Haznos saber y entender, Señor, tu voluntad cada día, Padre amado, para que andemos como hijos de luz, andemos llenos del Espíritu Santo y andemos en amor, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos.